Bueno, Iglesia, buenos días. Es para mí un gusto, un honor poder saludarte en esta mañana. Doy gracias a mis pastores por permitirme el honor de compartir la palabra el día de hoy. Durante esta cuarentena Dios ha venido trayendo un mensaje a mi corazón y hoy quiero compartírtelo. Te voy a invitar a que te dispongas, de pronto si quieres traer un lápiz, cuaderno y que sobre todas las cosas le permitas al Espíritu Santo hacer una obra en ti en este día. Bueno, quiero iniciar esta mañana contándote una historia. En un pueblo muy lejano había un señor en una mesa hablando con sus compañeros, escuchando una serie de relatos y empezaron a hablar de un tema bien interesante, la piedra filosofal. Y entonces ellos estaban sentados en su mesa, unos al lado de otro, y este señor empezó a escuchar la conversación de otra mesa y estaban hablando de un señor que se volvió muy rico y entonces empezaron a decir que la piedra filosofal, y él dijo, ¿pero qué es eso? Y puso atención, ¿qué estaba hablando? Cuenta la historia que este señor empezó a interesarse cada vez más, a estudiar más y los que estaban hablando contaban acerca de esta historia. Resulta que era una piedra que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y en este momento este señor dijo, uy, es la forma de salir de mi pobreza. O sea, si encuentro la piedra filosofal, aquí la voy a hacer. Y entonces una mañana tomó la decisión de irse al desierto donde habían visto la piedra por última vez. Se equipó con un cinturón, su camping, todo, y decidió salir a buscar la piedra. Cuenta la historia que esta persona mecánicamente todas las mañanas y todas las tardes, todas las noches, mientras caminaba, tomaba todas las piedras que encontraba en el camino y la tocaba la piedra a la hebilla de su pantalón. La hebilla del pantalón de esta persona era plateada. Entonces, si la hebilla se convertía en dorado, quiere decir que había encontrado la piedra mágica, la piedra que todo lo convertía en oro. Pasaron los días, las tardes, las noches y este señor a lo largo mecánicamente empezó a hacer su actividad. No se percataba de nada, simplemente cuando de pronto en una tarde volvió a su campamento y, oh sorpresa, vio la hebilla de su pantalón y la hebilla del pantalón había cambiado de color. Ahora, lo que había pasado en ese momento, él no supo ni cuándo fue, ni dónde fue, ni con qué piedra fue. Así que había perdido el trabajo de muchos años atrás, de muchos días, simplemente porque decidió hacer su trabajo de forma mecánica. Ahora ya no tenía más herramientas para salir a buscar la piedra, pues el único objeto que podía convertir en otro color se había perdido. Y quise abrir esta mañana con este relato porque muchas veces a nosotros nos pasa esto en la vida. Pero ya vamos a ir descubriendo un poco cómo vamos a relacionar esta historia con lo que les vengo a contar esta mañana. En el Antiguo Testamento, los patriarcas se identificaban por muchas características. Entre una de ellas era que ellos levantaban altares. Un altar se conoce como una edificación que está en un lugar alto, que denota sacrificio. Y que es hecha con piedras que no han sido labradas. Esto quiere decir piedras que no han sido talladas para el hombre. Ahora, hice un estudio durante un tiempo acerca de qué eran los altares y empecé a ver cosas que llamaron mi atención y que yo decía, bueno, Dios, qué interesante este tema, pero ¿cómo lo llevo a mi vida? ¿Cómo puedo avanzar? Y hoy quiero compartirte algo de lo que el Espíritu Santo me fue mostrando. Y el primer altar que encontramos en la Biblia lo encontramos en Génesis, en un momento en el que después de que Noé y toda su familia, después del diluvio, llegó a la tierra, lo primero que ellos hicieron fue levantar un altar con piedras y allí ofrecieron un sacrificio. Vamos a leerlo en Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho.
Este fue el primer altar que se relata. Bueno, algunas personas que estudian el tema dicen que el de Abel. Sin embargo, digamos que yo arranqué desde este primero. Luego, este altar yo lo estudiaba y lo miraba y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué este altar en ese momento? Y decidí ponerle que fue un altar de agradecimiento. Luego avancé en mi estudio y páginas más adelante encuentro otro tipo de altar, un altar que llamé memorial o un altar que nos permite hacer una recordación de un hecho específico que Dios hizo en nuestra vida. Esto lo encontré en el libro de Génesis también, pero específicamente en la historia de Jacob. Y es allí Moisés, vamos a leerlo. Y el día que pases el Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ella todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. Y este hecho, de pronto si no lo recordamos, fue un momento en el que el pueblo de Israel, liderado por Josué, iba a conquistar una ciudad que se llamaba Jericó. Y Dios, le había dado por medio de Moisés una instrucción al pueblo. Y es que apenas pasaran el río Jordán, lo primero que debían hacer era levantar un altar. Y yo lo llamé de recordación porque decía que debían ser piedras grandes. Y fue levantado para recordar que Dios les había dado la victoria y que había cumplido su palabra. Los había introducido en la tierra prometida. Ahora veo un cuarto altar, un tercer altar. Este altar más adelante lo encuentro como el altar de la obediencia. Si yo te digo un altar de obediencia, ¿en quién pensarías? Unos responderán, otros. Bueno, quiero decirte que este altar de obediencia lo veo en la vida de Abraham. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, yo veo que él levantó en ese momento un altar de obediencia, porque cumplió lo que Dios le había dicho. Ahora, durante toda la historia del Antiguo Testamento vemos diferentes personas que levantan altares en su vida, pero llegamos a uno que es el altar en el cual Jesús sacrificó su vida. Y yo digo que este altar es el altar premium, o sea, el altar de altares, porque reúne todas las muestras de los altares anteriores. Agradecimiento, es de recordación, es de obediencia, es de sacrificio, pero allí se consolida la palabra altar. Ahora no me voy a detener en me voy a ir unos capítulos hacia atrás y es por el altar por el cual hoy he venido a hablarte. Y es un altar que se da en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, pero ya vamos a leer. Solo quiero contarte un poco cómo se desarrolla la historia para que vayamos al versículo específico. David decide en un momento de incredulidad censar al pueblo, porque él en ese momento puso sus ojos sobre los recursos que tenía y no sobre el Dios al que servía. Entonces tomó una decisión, decidió censar a todo el pueblo y él por medio de un profeta que se llamaba Gad, Dios lo confronta y Dios le dice que eso que él hizo le disgustó. Y entonces allí conoces de pronto la historia, le pone a escoger entre 3 castigos, él escoge uno, pero me llama la atención lo que hace David un tiempo después y es que él se va, y ahí sí vamos al versículo 21, a donde un señor que se llamaba Araúna va en busca de una tierra y vamos a ir, 2 Samuel, dice, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y entonces ahí Araúna le dice a David que
que no le quiere vender la tierra porque es el rey, que él se la regala. Pero miren la respuesta tan sorprendente de David. Versículo 21 dijo, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y el rey dijo a Araúna, en el 24-25, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y aquí en este versículo hay una de las frases que ha marcado mi vida desde que conocí a Dios. Y es que he entendido que no podemos dar a Dios nada que no nos cueste. La respuesta aquí de David fue, no ofreceré nada a Dios que no me cueste. Y después uno dice, ¿por qué él tenía un corazón conforme al de Dios? Por detalles como este, porque su vida era esforzada, porque su corazón sabía el poder que había cuando tú te sacrificas a ti mismo. Y esto que dice aquí es algo que no puedes perder de perspectiva. No des a Dios en ningún área, nada que no te cueste. Ahora, sé que durante este tiempo, como iglesia, como familia, como persona, hemos tenido tiempos difíciles. Hemos tenido tiempos en los que quizá has recibido una mala noticia, una persona enferma por COVID cercana a ti. O quizá has recibido una noticia en donde te dicen que ya no tienes más empleo. O como hemos escuchado, personas que nos han llamado, sus empresas han quebrado, los sueños de muchos años atrás han quebrado durante este tiempo. O estás en un momento en que no te aguantas a nadie en tu casa. No sé cuál sea tu situación, pero hoy quise hablarte de esto, ya vas a ver un poco más adelante, porque no sé cuál sea la circunstancia que Dios está permitiendo hoy en tu vida, pero lo que sí sé es que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Y voy a irme un poco hacia atrás en la historia de la genealogía de Jesús. Y esta genealogía, además de ser la genealogía de Jesús, llama a mi vida porque encuentro muchas cosas tremendas y que evidencian el corazón de Dios. Como compartió el pastor Juan hace unos meses o unos días, hablaba de Judá, una persona que fue imperfecta, que erró, que cometió errores, aunque vendió a su hermano José. Tuvo a su nuera, luego se casó con ella, la engañó, Tamar, y aún así, él fue un antepasado de Jesús. Ahora voy un poco más adelante y veo que cuando estábamos hablando de Jericó, aparece un personaje y es la prostituta de Rahab. Y la prostituta de Rahab tuvo un gesto de misericordia con el pueblo de Israel, porque acordémonos que puso la cinta, bueno, y por medio de ellos pudieron los israelitas que iban a conquistar Jericó identificarla. Pero era una prostituta. Aún me parece curioso cómo la describen así, como la prostituta de Rahab, o sea, su pasado hacía como mella todavía en su presente. Pero más que eso, me sorprende es que ella contrajo nupcias, como estamos en el Antiguo Testamento, o ella se casó con una persona que se llamaba Salmón. Y yo no sé si él era pastor o era del ejército, pero más o menos para que lo entendamos en el contexto actual, es como si un pastor se casara con una prostituta. Creo que más de uno se escandalizaría de ese hecho. O más de uno diría, uy, pastor impío, o pastor, o no sé qué. No sé, lo juzgarían de pronto. Pero me sorprende que de esta unión viene nuestro Salvador Jesús. O sea, una prostituta y una persona del pueblo de Israel. Ahora, en ese tiempo, para tenerlo entre contexto, los hombres que se casaban con mujeres que no eran de su pueblo estaban de alguna forma desobedeciendo alguna directriz dada. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué habrán tenido estas mujeres en su corazón para que Dios haya permitido que ellas entraran en su genealogía? Ahora,
un poco más adelante nos cuentan como de la unión de estas dos personas nació un hijo que se llamaba Boz. Y aquí hay una historia linda, romántica. Boz después, o sea, su mamá era una prostituta, yo creo que muchos hasta se lo habrán recordado en el colegio, encuentra a su esposa Ruth. Ruth, ¿quién fue? Fue la nuera de Noemí, pero Ruth se conocía como Ruth la Moabita. Venía del pueblo de Moab, un pueblo que era pagano, un pueblo que en ese momento era la metrópoli de todo ese lugar y donde se adoraban muchas culturas, tenían malos hábitos. Pero ella tomó la decisión de entrar al pueblo de Israel, adoptar sus costumbres y un acto de misericordia como el que fue cuidar a su suegra Noemí, hizo que su historia cambiara. Y Noemí y Boz se casaron y así continúa la historia y ellos entran en la genealogía de Jesús. Y vamos un poco más adelante, David y Betsabé. ¿Cuántos no hemos escuchado esa historia? Un pecado, pero de esa unión vino uno de los reyes más sabios que ha habido en la tierra. Ahora quiero decirte que Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Es un Dios que cambia tu presente. Es un Dios que sin importar lo que tú hayas hecho, Él te puede hoy dar un cambio de vida. Ahora, cuando yo estudio esto y veo hacia atrás todos estos personajes, lo único que veo es la misericordia de Dios. Y que estas personas, cuando leemos sus historias, tuvieron actos que evidenciaron que amaban a Dios. Ahora sé que algunas circunstancias en tu vida, en este momento, en el presente, han venido, bien sea porque Dios está probando un área de tu vida, o han venido a consecuencia del pecado que has practicado, o simplemente porque te has equivocado en decisiones anteriores y crees que no van a haber consecuencias, pues las hay. O no sé cuál sea la causa de la circunstancia que estás viviendo en este momento, pero sí sé que estás a una decisión de entrar a la tierra prometida. Ahora yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es la decisión que Dios te está pidiendo hoy? ¿Qué es aquello que tú has ignorado que Dios hoy está reclamando de ti? Y yo le pido al Espíritu Santo que allí te diga ¿qué hay en tu corazón que debes entregar? De pronto tú en este momento me dirás, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi vida? Los altares, la genealogía de Jesús, hoy mis circunstancias. Y es que hoy Dios tiene un proyecto para tu vida, un propósito. Hoy Dios quiere mostrarte para qué te ha hecho, pero de ti depende tener la actitud correcta en el momento correcto para que el propósito se dé en tu vida. Y hablábamos de los altares antiguos y yo le preguntaba, Señor, si a ti todavía te agradaran este tipo de altares, créeme que yo ya hubiera comprado un terreno por allá en Sopó y te hubiera levantado un altar. Pero el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, es que no se trata de eso. No se trata de las piedras esculpidas. Cuando Cristo vino a la tierra, Él cambió las circunstancias, Él cambió la forma en la que se daban los sacrificios, porque Él mismo fue el sacrificio. Y es allí donde hoy yo quiero mostrarte lo que el Espíritu Santo ha mostrado en mi vida. Y esto empieza por decirte que el sacrificio que tú haces en el altar cambia. ¿Y cambia en qué sentido? En el sentido de que ahora las piedras, el fuego, el holocausto que se ponía encima de las piedras es completamente diferente. Ahora voy a leerte un versículo y espero que lo guardes en tu corazón. Es 1 de Pedro 2:5, dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos,
por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y me quedo con esto, dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Tú eres una piedra viva. Ahora, tu vida hace parte del sacrificio mismo. Tu vida hace parte de cómo se levanta un altar. Ahora, quiero mostrarte un par de circunstancias que hacen la diferencia. Y voy a permitirme ejemplificar de alguna forma algunas cosas en nuestro diario vivir. Y es esta semana, por ejemplo, tú tuviste una pelea en tu casa y durante esta pelea todo el mundo gritó en la casa, todos te echaron la culpa de algo y tú no tenías nada que ver en este conflicto. Y de un momento a otro lo que tu corazón te dice es grita, regaña, alza la voz y tú tienes ganas de estallar. Y en ese momento es cuando el Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero que levantes un altar para mí en esa área. Y cuando tú tomas esta piedra y la levantas y en medio del conflicto te acuerdas que ahora tú eres el sacrificio vivo. Que ahora esta piedra, esa piedra que por alguna circunstancia el conflicto tocó tu vida, pero que cuando tú tienes la actitud correcta, la llevas y la mueves y pesa y tú dices, no, es que quiero gritar, es que me estresan todos, es que me fastidian, pero tú decides guardar el silencio. Y guardas silencio aunque otros te echen la culpa de algo que tú no tuviste y decides ponerla, no quieres callar, pero decides ponerla. En ese momento tú estás levantando un altar. Pero espérate ahí no para. Luego viene otra circunstancia que toca tu vida. Durante este tiempo te han dicho que perdiste el empleo. Te han dicho que tu empresa fracasó. Que tienes que cerrar porque ya no tienes cómo pagar el arriendo donde estaban, que has perdido todos los clientes y tú sientes que Dios te ha dejado. Sientes por un momento soledad, tristeza, abandono. Y entonces en ese momento tú decides ser un sacrificio vivo en un altar y tomas una segunda piedra y tú dices, Señor, aunque yo no pueda verte, aunque yo no te esté sintiendo, aunque esta circunstancia esté doliendo, yo decido cada mañana memorizar tu palabra. Yo decido memorizar tu palabra. Decido todos los días, no quiero, porque no creo, porque no siento, decido memorizar un versículo. Y tú empiezas a caminar hacia ese altar con las piedras. Y entonces las circunstancias, la cotidianidad te empieza a ganar, pero tú dices, no, Señor, yo soy un sacrificio vivo delante tuyo y voy a levantar un altar delante de tu presencia. Voy a aprenderme un versículo cada mañana que hable acerca de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Voy a aprender tu palabra. No me voy a quedar con las circunstancias, sino que voy a hacer algo. Y esa piedra decides ponerla en el altar. Pero al día siguiente, otra persona en otro lugar recibe otra mala noticia. Y es que recibes un diagnóstico de una enfermedad. O te han dicho que tienes COVID, o te han dicho que tienes una enfermedad terminal, o que de pronto debes entrar en una serie de exámenes médicos porque algo en tu salud pasó. Y entonces, en ese momento, tu mente empieza a se empieza a mover, se mueve todo lo que te rodea. Y tú dices, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Sabes, Señor? Me siento cansado o cansada. Y durante ese tiempo, todo el mundo en tu lugar se echaría la pena a llorar. Pero tú decides ser sacrificio vivo, ser una piedra viva y vuelves a ese lugar y tomas otra piedra. Y esta piedra es pesada porque es de tu salud y la levantas y le dices, Señor, yo hoy decido hacer la diferencia. Hoy yo decido, Señor, escribir tu palabra en las paredes de mi casa y confesar tu palabra.
Decido pintar la promesa que me has dado, aunque no la vea, aunque mi diagnóstico aún sea terminal. Yo decido poner la palabra sobre las paredes de mi casa. Yo decido hablarle a otros y decirle que tú eres Jehová Rafa, que tú me sanas, que tú me cuidas. Yo decido no hablar palabras de muerte, no autoimponérmelas. Y lo llevo al altar y lo pongo. Esta pesó mucho. Luego, tengo otra circunstancia que toca mi vida. Allí en el secreto donde nadie me ve, donde yo solamente estoy con mis peores enemigos. Durante este tiempo, mi enemigo que ya había sido sepultado quiso resucitar y volver y alcanzarme. Y yo creí que ya lo había superado, pero nuevamente tocó la puerta y me dijo: ¿te acuerdas que tú eras esclavo de eso? ¿Te acuerdas que tú, cuando nadie te veía, hacías lo indebido? Y durante este tiempo has sentido que ese enemigo ha vuelto a tocar tu puerta y tú la abriste. Pero en un momento tomas la decisión de volver a ese lugar y acordarte que lo que tú haces es levantar sacrificio y decides levantar esa piedra. Decides huir de esa circunstancia que te dominaba. Decides una noche decir no a ese pecado. Decides una noche, un día decir la verdad. Y tomas esa piedra de la verdad, de dejar las circunstancias atrás y la llevas al altar. Pesa, porque no es fácil dejar los hábitos ocultos atrás, pero decides ponerla. Un día cualquiera te levantas y la tristeza y la soledad tocaron tu puerta y te dijeron: aquí estamos, tu Dios te ha abandonado, tu Dios te ha dejado solo. En todo lo que has creído no tiene sentido, porque si no, no estarías así. Y ese día tú sientes que las voces que hablan a tu cabeza están diciendo la verdad. Pero de un momento a otro reaccionas y te acuerdas de estas palabras, que tú eres una piedra viva, y decides pensar de forma diferente. Decides no alimentar tu alma y tu espíritu con las circunstancias que ven tus ojos, sino con la palabra de Dios. Y vas a ese altar nuevamente, tomas la piedra, la levantas y decides llevarla para construir ese altar. Estas piedras pesan, no son fáciles de levantar porque te estás negando a ti mismo. Pero cada vez que levantas una piedra, cada vez que te acercas, cada vez que la llevas, estás levantando un altar. Hoy quiero decirte nuevamente que la tierra prometida está a una decisión. ¿Qué decisión debes tomar a partir de hoy? Y durante estas últimas semanas, el Espíritu Santo fue revelando semana a semana cada elemento que está en este lugar. El primer elemento que Él reveló fueron las piedras. Y yo la he llamado una piedra viva, porque la piedra viva representa esa decisión que debes tomar. El segundo elemento en un altar que es indispensable es el fuego. Pero el fuego, casualmente en este ejemplo, no es fuego, sino son lágrimas. Son todas las lágrimas que tú has derramado cuando nadie lo ve. Son esas lágrimas que tú has derramado en la presencia de Dios y donde le has dicho: es que no puedo más, Señor. Es que si tú no estás, yo no sé qué voy a hacer. Y cuando tú derramas las lágrimas en ese lugar secreto, está puesta las piedras, el fuego está listo porque ya lo has consumado.
Y lo que se pone encima de las piedras es el holocausto. Es tu corazón y tu mente. El sacrificio vivo que se pone encima del altar es tu mente y tu corazón y tu cuerpo. Y cuando estos elementos son puestos allí en el altar, y cuando el fuego es derramado en el altar, el humo grato sube a la presencia del Dios Altísimo. Y el humo empieza a subir y tus oraciones suben y suben y suben. Dice la palabra que Él recibe la ofrenda del altar como olor grato. ¿Y sabes qué pasa después de ese momento? Todo lo que puedo ver en la historia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es que cuando se da el sacrificio conforme Él lo enseñó, viene la bendición. Y vamos a ver, dice en Génesis 9:1, esto habla acerca del primer altar. Dijo: bendijo Dios a Noé y dijo: fructificar y multiplicarse y llenad la tierra. Y si vemos en cada uno de los ejemplos, podemos evidenciar que después del altar hubo una bendición de otro nivel. Hoy quiero en esta mañana, por unos momentos, orar por ti, por tu familia. Y voy a pedirle al Espíritu Santo dos cosas. Una es que te diga qué decisión debes tomar para entrar a la tierra prometida. Y lo segundo es que reciba la ofrenda que está puesta en el altar. Y vamos a adorar. Señor, honramos su nombre, Jesús, Hijo de Dios, el tesoro del cielo, que en la cruz murió, alto y sublime, hermoso Salvador. Eres Rey victorioso, eres digno de honor. Honramos su nombre, Jesús, Hijo de Dios, el tesoro del cielo, que en la cruz murió, alto y sublime, hermoso Salvador. Eres Rey victorioso, eres digno de honor. Señor, eres grande. Mientras suena esta melodía, yo hoy quiero invitarte a que por un momento, por unos segundos, tú recuerdes que el Dios al que tú le sirves, que el Dios al que tú has dedicado tiempo, no se ha olvidado de tu circunstancia. Él no se ha olvidado de quién eres. Él tiene el control de lo que estás viviendo. Él te creó y su perfecta obra se perfeccionará en ti. Pero hoy quiero también invitarte a que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué piedra debes levantar en el altar. Quizá durante estos meses has gritado en tu casa, has dicho mentiras, has hecho cosa oculta que nadie ha visto. Aún has desconfiado del Dios que te dio la vida. Has tenido temor. Y hoy Dios te dice que es necesario que la piedra sea puesta en el altar, para que sobre esa piedra tu corazón sea puesto.
Y cuando tus lágrimas bañan la oración que le has puesto delante de los pies al Dios de la vida, esa oración va a subir como olor fragante. No tengas miedo. Dios va a hacer algo nuevo en este tiempo. Estamos siendo remecidos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero no pereceremos en esta tierra. No perecerás sin que la promesa de Dios se haya cumplido en tu vida. No perecerás sin ese sueño cumplido. No perecerás sin que Dios cumpla lo que te ha prometido. Solamente hay algo que te separa entre la tierra prometida y el momento que estás viviendo hoy. Y es una decisión. ¿Qué decisión debes traer aquí? ¿Qué decisión el Espíritu Santo hoy te está diciendo que debes tomar? ¿Qué decisión allí donde tú estás hoy Dios te está reclamando? Y voy a orar por ti mientras alabamos el nombre de nuestro Rey. Señor, yo oro en esta mañana para que reveles a nuestro corazón, para que reveles a nuestra vida que debemos poner en el altar. Necesitas leer más palabra. Necesitas memorizar la palabra de Dios. Necesitas ayunar. Necesitas buscar a Dios. Necesitas hablar a aquel que por miedo al que dirán no le has hablado. Porque tú eres instrumento del Dios viviente. ¿Quién necesita escuchar esta palabra hoy? Y porque tú no has querido por miedo al que dirán, no le has hablado de Dios a esa persona. Y hoy veo tu poder, Señor. Hoy exalto tu nombre en este lugar. Hoy honro tu nombre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, eres Rey victorioso. Eres tú, alto y sublime, hermoso Salvador. Eres Rey victorioso, eres digno de honor. Honramos tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, el tesoro del cielo, que en la cruz murió, alto y sublime, hermoso Salvador. Eres Rey victorioso, eres digno de honor. Y si tú estás viendo esta transmisión porque alguien te invitó por primera vez a escuchar este mensaje, yo quiero decirte que hubo uno que se entregó como sacrificio vivo en un altar, y ese fue Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, y por amor a ti, sin importar lo que hayas hecho en tu pasado, Dios entregó a su Hijo único, a su mayor tesoro, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y de pronto en este momento tú dirás: no sé, no estoy tan seguro, este mensaje me lo compartieron y lo escuché y me llamó la atención. Pero yo hoy quiero hacerte una invitación muy especial, y puede ser la mejor invitación que hayas recibido. Y es que por un momento tú reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios, pero por un segundo momento tú reconozcas que lo necesitas, que necesitas que Él toque un área en tu vida, que necesitas entregarle el temor que hay en tu corazón. Y si tú quieres hoy que Jesús camine contigo, que Jesús tenga el control de tu familia, de tus decisiones, es un buen momento para que tú se lo digas. Yo simplemente te voy a guiar en unas pequeñas palabras, pero lo más importante es lo que hay aquí adentro. Yo te invito a que repitas después de mí, creyendo lo que estás diciendo. Señor Jesús, aunque no te conozco, otros me han hablado de ti, pero yo no te conozco.
Hoy te pido que te acerques a mi vida. Quiero conocerte de una forma cercana. Hoy te entrego mi corazón, mi mente y mi cuerpo. Permíteme, Señor, amarte como tú me amas. Te entrego mi vida. Amén. Doy gracias a Dios por tu vida. Si crees que necesitas hablar con alguien, que necesitas que alguien esté orando por ti, en este momento en la parte inferior vas a encontrar nuestros números de teléfono. Estamos listos para acompañarte en este proceso maravilloso, en este caminar. Muchos han tomado la decisión como tú la tomaste hoy. Y créeme que ninguno de los que hemos estado en tu lugar se arrepiente de haberlo hecho. Les deseamos una feliz semana y que Dios prospere todo lo que hagan en el nombre de Jesús. Amén. Por un último momento quiero orar por tus diezmos, por tus ofrendas. Gracias, Señor, por el trabajo que has puesto en esta semana, en este mes. Hoy quiero orar por todos aquellos, Señor, que sienten en su corazón seguir, Señor, sembrando en este ministerio para que tu reino se extienda. Señor, damos gracias a Dios por tu casa. Damos gracias a Dios por la provisión que has traído. Y yo bendigo, Señor, su entrar, su salir, Padre, sus trabajos. Y bendigo sus futuros proyectos, Señor. Sus futuros trabajos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No te pierdas a continuación la cosecha Kids. Tenemos una cantidad de actividades preparadas para que durante esta semana desarrolles. Conéctate con nuestro canal, ve por tus papás, vamos a alabar, a adorar y vamos a escuchar la palabra de Dios. Un abrazo muy grande, niños, los saludamos desde la cosecha del Señor, los amamos y esperamos verlos pronto.